nació en Chiclayo y de ahí la herencia familiar. Es más, tengo primos y familia aquí que algunos primos se llaman igual que yo. Bueno, por eso, en cierta manera, conozco un poco el Perú, cómo ha ido evolucionando, al principio como turista ocasional y ahora ya como en fin, empresario, porque tengo también instalada mi empresa aquí. Hoy voy a hablar de activar la innovación. Vamos a hablar del concepto de la innovación, innovar la necesidad que tiene toda organización, pequeña, mediana, grande o micro incluso, de innovar. Otra cosa es que el tamaño lo que determina en cierta manera es la forma en la que las capacidades para poder innovar. Pero la toma de conciencia, por ejemplo, o el asumir que la innovación es una función esencial en toda acción, no importa el tamaño que tengas. Digamos, un esfuerzo colectivo. Hablaremos también de los primeros pasos, algunos modelos colaborativos, cómo un equipo de innovación tiene que trabajar y tiene que desplegar su habilidad, en qué contextos, con qué reglas de juego, etcétera. Para que tengamos un poco más claro cómo podemos activar la innovación en nuestra organización. Yo os quería compartir al principio un poquito de lo que he venido haciendo, no solo lo que he venido haciendo, mi experiencia en los últimos 15 años. Yo me he dedicado desde diferentes perspectivas, en España primero y después, bueno, en España, en Estados Unidos y ahora aquí. Sobre todo España y Latinoamérica han sido los dos mercados que más he trabajado, pero he intentado ayudar y lo he conseguido y me he esforzado. Pero llevo 15 años haciendo que las organizaciones innoven, ¿no? Ayudándolas a innovar y al principio, bueno, pues era un poco, oye, vamos a aprender a innovar, ¿no? Como si nunca lo hubieran hecho, de forma ni siquiera inconsciente. Y en realidad, no, todas las organizaciones y vosotros, empresarios y directivos, en cierta manera sois algo innovadores, ¿no? Cuando evolucionas pues, un canal o sacas un producto al mercado o, no lo sé, un nuevo proceso, un nuevo servicio, etcétera. Sobre todo cuando en tu exterior, ¿no? en tu ámbito de mercado, pues entra un nuevo competidor que te está haciendo daño, cuando las reglas del juego han cambiado y me tengo que adaptar, etc. Siempre hemos innovado en mayor o menor medida. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos hecho de manera, la gran mayoría de las veces, de forma desestructurada, no consciente y no capitalizando todo aquel, digamos, potencial creativo que tiene mi organización. Porque no hemos sabido instrumentalizar digamos, el proceso creativo de la organización y no hemos sabido cómo hacerlo. Eso es lo que ha pasado. El tema está en que la innovación ha cambiado en su forma, en su esencia. O sea, ya no se innova de la misma manera que se innovaba hace 50 años o 40 años. Se innova de una forma distinta. También el entorno ha cambiado, ¿sí? El dinamismo con que se producen los cambios es distinto. Es por eso yo que ahora voy con un mensaje que a muchos les hace gracia y les digo, menos innovación y más revolución. ¿Qué significa esto? Esto significa que la innovación no es un acto puntual que yo voy a hacer. No hemos de entenderlo como un acto puntual. Lo he de entender como una forma o una capacidad que yo he de tener sostenible en el tiempo. Lo explicaré y de hecho lo veremos más claro al final de la charla. Pero en cierta manera tenemos que ser revolucionantes constantes. O sea, hemos de tener la capacidad de, si ocurre algo, ser flexibles para poder adaptarnos a ello. Es más, no hace falta que ocurra algo. En esa mirada al futuro y con las tendencias en vivo, hemos de ser capaces de liderar el cambio, ¿sí? Aunque seamos pequeños. Fijaros, los pequeños que han sido capaces de liderar los cambios son aquellos que se han convertido en grandes. Apple, ¿qué te digo yo? Ford. Todas las empresas empezaron o en un parking, o en una casa, o en una oficina o sea, todas las organizaciones, hagan lo que hagan, empezaron pequeñas y se hicieron grandes con el tiempo. Las que han sabido sostenerse en el mercado, no solo hacerse grandes, sino mantenerse ahí, porque el tema, ya sabéis que el desafío de cualquier empresa no es ser empresa, sino mantenerse con ese rol, incluso crecer en eso, ¿no? Entonces, ahí es cuando la innovación se convierte en una necesidad sistemática, constante. ¿De acuerdo?
En los últimos tiempos han pasado cosas terribles, hemos vivido situaciones totalmente, digamos, que no habíamos contemplado ni siquiera en nuestras peores pesadillas y que no estábamos acostumbrados. Pero en cierta manera, como se dice siempre, y es una verdad como un templo, en las épocas de crisis es cuando tenemos que aprender a ser más fuertes. Es más, todo proceso de cambio produce fricción, porque cuando yo cambio y paso de algo antiguo a algo nuevo, me estoy desafiando a mí mismo, probablemente al status quo que me rodea. Por lo tanto, toda evolución, todo crecimiento empresarial produce épocas de crisis y produce épocas de fricción con lo que estoy acostumbrado. Nunca, nunca, nunca un proceso de evolución, un proceso de crecimiento ha sido suave, ha sido fluido, ha sido energéticamente sencillo. No lo ha sido. Y en los últimos tiempos, ostras, todo esto que ha pasado nos ha puesto la digitalidad, ¡pam!, ahí como una verdad y una realidad totalmente distinta. Fijaros, la digitalización ha acelerado, o la digitalización acelerada nos ha obligado a las organizaciones a revisar nuestras formas de aprovechar las tecnologías. O sea, de golpe y porrazo la tecnología se ha convertido en el nuevo grial, ¿no? en algo súper necesario. Y las organizaciones que mejor han sabido lidiar con esas tecnologías, en el ámbito de la digitalidad sobre todo, son las que han triunfado, las que han sabido salir adelante, las que han visto este nuevo espacio y esta nueva era como una grandísima oportunidad. La digitalidad en realidad es una magnífica y excelente oportunidad de mejora, si se sabe aprovechar. Entonces, fijaros que cuando hablamos de innovación, cuando yo incorporo nuevas formas de conectarme con mis clientes, nuevas formas de tener las reuniones, nuevas formas de entregar no sé qué, lo que sea, cambios en mi modelo de negocio, estoy generando un proceso de cambio, de hecho, tengo que innovar. Y en ese proceso de innovación, acordaos que innovar, por si no lo sabéis, significa introducir novedades que generen valor. ¡Pam! Esa es la definición más llana. Innovar. Ese prefijo que implica estar en, introducir, ¿vale? Novus, la palabra nova viene de novus, del latín, significa algo diferente, algo nuevo, entre comillas, pero diferente, distinto a lo anterior, ¿vale? Para ser más precisos. Y la terminación ar, de innovar, esa terminación indica acción. ¿Por qué indica acción? ¿Por qué innovar es algo que ocurre en la acción? Porque tiene que ver con la creación de valor. Yo introduzco algo nuevo, pero ese algo nuevo para que sea innovador tiene que generar valor. Tiene que ser mejor que lo anterior, porque si no, introducir lo nuevo no tiene sentido. Pero introducir algo nuevo que es mejor que lo anterior, eso es innovar. Entonces, introduzco un producto que es mejor, introduzco un producto que es mejor que el anterior, un servicio que es mejor que el anterior, genera una mejor experiencia al usuario, introduzco un proceso que me genera más capacidad o más aceleración para producir, para distribuir, para lo que sea, innovación en procesos. La innovación implica crear valor, ¿de acuerdo? Ahora, el acto de innovar es un acto, es como todo, y aquí voy a introducir el concepto de la colaboración. La innovación en las organizaciones la han entendido como necesito desarrollar capacidades para innovar yo. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Pero creedme, no se puede innovar o es muy complicado sostener la capacidad de innovar si no tenemos colaboración, si no colaboramos con otros actores externos. En cierta manera, no se puede innovar en solitario. Los modelos de innovación, absolutamente todos los modelos de innovación actuales incorporan una forma de, digamos, relacionarte de una manera activa con el ecosistema que te rodea para poder tener más innovación. Sobre todo en grandes organizaciones, también en las pequeñas. Y veremos por qué. Pero fijaros, los modelos de innovación anteriores son inadecuados. ¿Y por qué? Porque uno ya no puede desarrollar una tecnología y lanzarla y decir soy el único que la puede hacer. Cualquier tecnología que inventes, mañana un grupo de startups y tal, un grupo de empresarios jóvenes y emprendedores montan una startup y te destrozan tu modelo de negocio y tu tecnología, la ponen en la democratización tecnológica, cualquier cosa que quieras fabricar, te vas a algunos países y te lo fabrican a un precio explosivamente barato. O sea, ya no hay esa diferenciación por la tecnología o diferenciación por una innovación que
que pocos pueden generar. Hoy en día está muy democratizado eso, por lo tanto, los modelos de innovación anteriores ya no son tan válidos. Y las empresas deben aprender a mirar el exterior para crear pequeños ecosistemas, aunque sean dinámicos, basados en alianzas, que les permitan explotar una colaboración positiva para el mercado. Y eso va a hacer que, evidentemente, la colaboración siempre tiene que tener una perspectiva win-win, ganar-ganar. ¿De acuerdo? Pero no se puede innovar en solitario. Vamos a hacer un poco de revisión de las últimas décadas. Fijaros, en las décadas de los 80, ¿dónde se producía la innovación? Oye, las mejores innovaciones surgían de laboratorios de investigación públicos. ¿Por qué? Porque, claro, la tecnología no estaba democratizada, el desarrollo era muy costoso. No estoy hablando de investigación y desarrollo, que sigue siendo el sector público uno de los más activos, al menos a grandes rasgos. El sector farmacéutico, evidentemente, las farmacéuticas tienen ese don en la actualidad. Pero normalmente el sector público de investigación y desarrollo, a nivel de innovación, también. También. ¿Por qué? Porque eran los únicos que se preocupaban, en cierta manera, de innovar, más que las empresas privadas, en la década de los 80. En la década de los 90, y esto yo lo recuerdo cuando era yo muy jovencito, cuando se generalizaron los ordenadores, yo recuerdo, no sé si tenía 10 años o 12 años, yo nací en el 71, para que os hagáis una idea, soy joven, muy joven, pero me acuerdo cuando me regalaron, a finales de los 80, mi primer ordenador, un ordenador de 4 bits, o una cosa que hoy en día no me podría llevar ni el calendario, ¿no? Pero bueno, tenía mi ordenador y programaba y montaba mis juegos y todo el rollo. Yo ya con el tiempo me di cuenta del impacto que iba a tener esa máquina en la vida de la gente, ¿no? Pero fíjate, en la década de los 90 se generalizan los ordenadores, que habían empezado a finales de los 70, habían pasado los 80 en modo, digamos, desarrollo, y en los 90, ¡pam!, explota el mercado. Las redes locales, la conexión a Internet, este nuevo espacio donde al principio, pues ya sabéis que viene del ámbito militar y después, en fin, del ámbito informático aplicado a lo militar primero, y después en Internet se convierte en un nuevo espacio donde las empresas pueden llegar incluso a vender sus productos y servicios, ¿no? Como es una ventana más al mundo, ¿no? Y era entonces una ventanita pequeña. Hoy en día es una ventanaza tan grande que hace pequeña tu tienda probablemente de la calle, ¿no? Entonces, las empresas aquí asumen el liderazgo del desarrollo tecnológico, sobre todo. ¿Por qué? Porque este espacio nuevo, también la logística adquirió una importancia muy importante en años anteriores, pero también en los 90 el liderazgo por la logística. Ya no fabrico aquí, sino que fabrico en China, y después me traigo los productos y los vendo. Y aún así tengo márgenes mayores, soy más rápido, más eficiente, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa globalización en términos productivos y en términos comerciales, sumada al desarrollo tecnológico y al nuevo espacio de Internet, eso fue un polvorín que obligó a las empresas a desarrollar tecnología. No solo eso, sino aprender a desarrollarla a marchas forzadas. Y eso yo creo que fue lo que terminó, evidentemente, democratizando la tecnología, y en la década de los 2000, a principios del 2000, la innovación tecnológica, donde se ha trasladado a la esfera del consumidor. Pero a tal nivel que son los consumidores los que están empezando a generar nuevas tecnologías o aplicaciones donde la tecnología crea un valor distinto. Airbnb, Uber, son modelos de negocio basados en la democratización tecnológica. Es como las personas de a pie o Netflix. Ponen a trabajar la tecnología para crear un valor en ámbitos en los que ellos pues han visto un problema o han tenido una necesidad, ¿no? La rápida adopción de estas tecnologías, las plataformas como smartphones, redes sociales, el streaming, impulsó la computación, el almacenamiento, la conectividad, e hizo o creó un nuevo espacio. Un nuevo espacio, se hablaba de globalización porque yo construía o fabricaba en mercados digamos, económicos. Pero hoy en día la globalización no solo está en el ámbito de la producción, sino también en la comercialización. Se ha globalizado mucho. O sea, yo puedo tener un producto aquí, hago una página web y lo vendo en la China, o sea, o en cualquier parte del mundo, ¿no? Da igual, la única, digamos, barrera que tengo, que hoy en día es una barrera muy baja, es la logística, ¿correcto? La logística. Llevamos ya muchos años entrenados. Por lo tanto, cualquiera
que quiera tener un negocio en cualquier mercado, pues lo puede desarrollar, ¿no? Entonces, ojo, porque no solo esto, sino que la digitalidad y la tecnología, y particularmente la digitalidad, de hecho, ha formulado, digamos, nuevas formas, no nuevas formas, quizá nos ha condicionado mucho en el ámbito estratégico, evidentemente, pero también en el ámbito de procesos internos, ¿sí? Hay una cosa que a mí me parece, yo recuerdo a Gary Hamel hace muchos años, de hecho en los años 90, finales de los 90, yo hice una maestría en el principio del 2000 y participé en algunas conferencias con él cuando estuve trabajando en Estados Unidos y a mí me encantaba estoy hablando de hace 20 años, me encantaba su perspectiva. Él ya era un gurú del marketing, yo hice una maestría de marketing en el 2001, por ahí, y bueno, pues estaba abismado totalmente con lo que decía Gary Hamel, Prahalat, Porter, etcétera, todos estos gurús. Él decía algo, de hecho, como que si quieres, digamos, si quieres tener futuro, tienes que imaginártelo. Si no te imaginas tu futuro, no estarás ahí para vivirlo. Eso lo decía hace un montón de años y en cierta manera te planteaba la necesidad de definir o planificar la estrategia de una compañía. Hoy dice algo que es muy interesante en el ámbito, en este proceso de diseño estratégico. Oye, si quieres conocer el futuro donde tú vas a estar como empresa, el 90% de lo que tienes que aprender lo vas a aprender fuera de tu sector. Esto ya te choca, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? Os voy a introducir un ejemplo que lo explica. Esto tiene que ver con el comportamiento de los consumidores. Fijaros, antes yo salía a la calle para ir al banco, para ir a comprar al supermercado, para llevar la ropa a la tintorería, a la lavandería y para ir a comer a un restaurante, ¿sí? Y salía a la calle para hacer todo eso. Hoy en día, antes de salir a la calle, hoy en día ya compro online y no por la pandemia. La pandemia ha acelerado todo esto, pero es por comodidad, es porque me genera valor. Antes de salir, ostras, tengo aquí la página web. La pandemia lo que ha acelerado es que las empresas mejoren, digamos, sus plataformas para que todo esto ocurra. Pero ya puedo pedir mi comida online a un restaurante, a cualquiera, y la verdad es que te llega bastante bien. Los pedidos a los supermercados tienen que acabar de afinar un poco la rotura de stocks y estas cosas, pero en general están bastante bien. O sea, claro, cuando voy al banco, le digo al banco, o cuando voy a una aseguradora o una tienda, lo que sea, mi valoración de la experiencia que tú me ofreces ha cambiado, pero no por tu servicio ni por el servicio de tus competidores directos, sino porque yo ya estoy acostumbrado a no salir de casa cuando compro comida. Por lo tanto, cuando hago una transacción bancaria, quiero también no tener que salir de casa, ¿sí? Esto, si tengo un amigo notario que lo que hace es, en vez de que tú vayas a la notaría, él viene a tu casa y te recoge la documentación, se la lleva, pam, hace todo el proceso y después te lo devuelve. Oye, fantástico, ha entendido un poco el cómo generar valor. Netflix, ¿qué es Netflix? Netflix te entrega lo mismo que te entregaba el Blockbuster. Entretenimiento. Yo iba a Blockbuster para alquilar una película, para poder verla, entretenerme, divertirme con una película, lo que sea. Pues Netflix hace absolutamente lo mismo. Lo que pasa es que la forma en la que te da ese servicio ha cambiado. Igual que Uber. Ya no tengo que ir a ningún lado, sino que lo hago desde mi smartphone o Netflix desde tu Smart TV. ¿Sí? Los teléfonos y los televisores ya incorporan una tecnología que permite justamente cambiar el servicio del entretenimiento, el servicio del transporte, el servicio del alquiler de un alojamiento, etc. Y esto, si no lo capitalizas, te estás quedando obsoleto, totalmente obsoleto. Ojo, os he dado un par o tres de ejemplos que son muy conocidos, pero buscad en vuestro modelo de negocio cómo podéis generar valor a través de la digitalidad y la tecnología y os daréis cuenta de que hay muchos ámbitos. Mucho, como decía Gary Hamel, lo aprendes fuera de tu sector, de colaborar con otros, digamos, nos pueden enseñar muchísimo a innovar colaboradores o stakeholders o incluso otras organizaciones que se dedican a cosas totalmente distintas, pero que hacen las cosas de una manera que nosotros podemos aprovechar. Os voy a dar otro ejemplo. Lean Manufacturing de Taiichi Ohno de Toyota. Seguro que os lo han explicado, las 5 S de Seiri, Seiton, Seiketsu, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, perfecto. Con los 7 despilfarros y todo. El Lean Manufacturing, ese modelo de construir,
Taiichi Ohno lo capitalizó o lo adoptó observando cómo operaban los supermercados en Estados Unidos. Se aprende muchísimo fuera de tu sector, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Otras cosas que tenemos que entender es que los nuevos entornos, la digitalidad, ¿no? Estos nuevos entornos generan nuevos modelos de negocio, generan nuevas reglas de juego. No podemos seguir, esta era una frase muy famosa de Albert Einstein, ¿no? La locura es pretender tener resultados distintos haciendo lo mismo de ayer. Si no nos adaptamos a estos nuevos entornos, si no aprendemos sobre los nuevos modelos de negocio, si no abrazamos las nuevas reglas del juego y convertimos este nuevo espacio y todo esto del marketing management, emerging tech, analytics, social, e-commerce, UX, etcétera, etcétera, etcétera. Si no convertimos esto en nuestro nuevo día a día, en nuestras nuevas reglas del juego, nuevos espacios, nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos modelos, nos vamos a quedar obsoletos. Porque el alrededor nuestro todo cambia, todo cambia. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hay innovar, y esto es la cultura de innovación, por eso decía menos innovación, más revolución, entre comillas, ¿eh? Lo que se refiere es que el cambio es constante. Esto también lo decía Heráclito. Si hay algo constante en el mundo, es el cambio. Más rápido o más lento, pero siempre hay una evolución. Entonces, la evolución o la provocas o la sigues. No tienes más alternativas al respecto. En cierta manera, unos llaman a todo esto, este nuevo marketing o este nuevo escenario, la digitalidad, algo complejo. Que, hostia, innovar ahora es súper complicado. En realidad, o complejidad o cómoda ignorancia, ¿no? Podríamos llegar incluso a decir, oye, ya me está bien ser ignorante al respecto de todo esto, pero me es más cómodo así. Bueno, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Que es ciertamente complejo? Sí, es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque es diferente. Pero es como todo. Por eso es la mentalidad de principiante. Los empresarios, aunque tenemos más de 40 años, los que tenéis más de 50 y 60, no os preocupéis de volver a aprender. Ese es el signo de... Siempre tienes que estar con una mentalidad de crecimiento y aprendizaje. ¿Qué es complejo? Sí, pues aprendámoslo, ¿no? Y con el tiempo, pues en poco tiempo ya estaremos subidos a esta nueva ola. Quiero hablar del concepto de creatividad. Ya tenemos mucho más claro la necesidad del cambio, pero la creatividad es otra de las nuevas, de las fronteras que muchas empresas, ostras, dicen, ¿cómo ser una organización creativa? ¿Cómo puedo ser yo creativo? Yo te diría, más que tú creativo, es tu organización la que tiene que ser creativa. Aquí tenéis un libro que yo me leí hace un montón de años. De hecho, cuando lo sacó Catmull es el que con Steve Jobs y John Lasseter montaron Pixar, la empresa Pixar, y explica aquí pues, toda la historia inicial de Pixar y todos aquellos, digamos, elementos que hacen de Pixar una organización creativa. Es un libro muy bonito y muy recomendable. Os voy a dar vamos a hablar de un concepto que a mí también me impactó mucho y es mucho más contemporáneo incluso, pero fijaros, de 1942, del señor Joseph Schumpeter, economista austriaco, que acabó siendo uno de los mejores profesores de Harvard, adelantado su tiempo, y él hablaba de un concepto que se llama destrucción creativa, un concepto que no había acuñado él, sino que lo había acuñado un sociólogo que se llama Werner, sociólogo alemán, y lo que pasa es que Joseph Alois Schumpeter lo que hizo es ponerlo en el contexto del desarrollo empresarial, ¿de acuerdo? Y cuando escribió bueno, no sé si el segundo, tercero o cuarto libro de Capitalismo, Socialismo y Democracia, en el capitalismo, en la parte de capitalismo, habla sobre el concepto de destrucción creativa como ese proceso de mutación industrial que revoluciona la estructura económica desde dentro con un nuevo modelo de negocio que es totalmente opuesto al status quo, pero que tiene mucho éxito porque genera mucho valor al mercado y que destruye lo antiguo. ¿Y por qué lo destruye? Básicamente porque lo antiguo no tiene la capacidad de amoldarse a este nuevo modelo, de evolucionar ese modelo. Él todavía no introducía este concepto, pero sí que decía que la creatividad podía ser muy destructiva, en el sentido de que cuando entra un modelo creativo, cuando entra un empresario con ideas creativas distintas a las que el mercado tiene, lo que ocurre es que en el mercado se destruye esa empresa, pues acaba desapareciendo. Esto, que es del 42, destrucción creativa, como
como algo agresivo, ¿no? Uber entra y se arma ahí un pitote brutal. En algunos países intentan apalancarse en la legislación, en otros países en la ética. La creatividad que genera valor, o sea, la innovación no la puedes parar. La puedes frenar, pero no la puedes parar. Y eso tenemos que ser conscientes. Entró Airbnb, los hoteles no pudieron parar eso. Lo pudieron frenar, le pueden meter más piedras en el camino, pero no van a detenerlo jamás. ¿Por qué? Porque es así, es la inercia que tiene la creación de valor. Es la inercia que tiene la creación de valor en los mercados. Entonces, hemos de ser conscientes de ello y simplemente no solo amoldarlos o intentar liderarlo. En cierta manera, el ejemplo más claro es este señor Reed Hastings, ya lo sabéis la historia, él era cliente de Blockbuster, bueno, todo lo que pasó. Netflix es un claro ejemplo de destrucción creativa. Netflix destruyó ese modelo de negocio arcaico. Y lo hizo además en una época en que había información sobre los cambios que se estaban produciendo a nivel tecnológico, a nivel de streaming, etc. Por lo tanto, no cabe la duda de que los de Blockbuster eran como esos burros que les ponen estas cosas para que no miren a los lados, eran así, estaban demasiado enamorados de su éxito y de su modelo de negocio. Eso es lo que llamo el exitus quo, ¿no? El aferrarte a tu éxito pasado que alguna vez tuviste y no querer soltarlo por miedo a perder incluso aquello que habías conseguido. Y eso es lo que hace que se destruyan normalmente muchos modelos de negocio. Deciros un poquito, es más contemporáneo, Clayton Christensen habla del dilema del innovador. Básicamente es cómo puedo tomar distancia de las prácticas que hasta hoy me han funcionado para tener, digamos, esa capacidad de desafiar mi propio status quo, hacer las cosas de manera distinta. El gran desafío es tomar distancia de lo que hasta ahora me ha funcionado. Eso genera resistencia al cambio, ¿vale? Y la conocemos muy bien, es porque ese tipo de resistencia es la que nos limita nuestra capacidad de evolucionar. Pero como bien decía, y antes lo he comentado, Albert Einstein, ¿no? Locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Tenemos que cambiar. Fijaros, os voy a poner un ejemplo local de mi amigo Rubén Sánchez. Él es el gerente general de la pastelería San Antonio. Todos la conocéis, supongo, la pastelería, la cadena de pastelerías. Con él hemos compartido muchos escenarios, sobre todo académico, de posgrado. Y la verdad es que es un muy buen ejemplo y muy bonito ejemplo porque él cuando lo explica dice, yo es que le prometí a mis empleados que no los iba a despedir. O sea, mi compromiso era con los empleados y le prometí a mis clientes que no iba a cortar el suministro de aquello que les enamoraba de mí, de mi tienda, ¿no? Mi pastelería, mi tal. O sea, tengo el compromiso. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que evolucionar. O sea, de la misma forma es imposible porque la pandemia no permite que la gente vaya a comprar a tu tienda. Entonces tienes que reinventarte. Y se convirtió en un mini market, ¿no? Hice una página web donde tú puedes hacer tu pedido, lo pasas a recoger, te lo suben al coche incluso, te lo llevan, etc. O sea, te dan formas para que tú puedas, o sea, están aprovechando la digitalidad para que tú puedas elegir. O sea, la tienda, si no puedes llegar a mi tienda porque no puedes salir a la calle, no te preocupes, te pongo la tienda en tu ordenador. O sea, es lo más sencillo. En la actividad de tu casa eliges el producto y tal, y yo después te lo llevo. ¿Por qué tengo que estar ahí? Evidentemente la pastelería de San Antonio también tenía consumo pero bueno, no lo consumes ahí, sino que lo consumes en tu casa. Pero lo importante es que consumas la pastelería y que yo te siga generando valor. También, y esto lo explica Rubén, eso consiguió dos cosas. La primera, aumentó el portafolio de productos, incorporó productos de primera necesidad, aceite, pan, pasta, etcétera, cosas que no vendía tanto antes y que ahora eran importantes, sin entrar a competir con supermercados, sino cosas más premium. Y después también consiguió fidelizar a sus clientes y conseguir nuevos clientes, evidentemente, pero sobre todo fidelizar a los que ya tenía. Y eso me parece muy importante. Y, evidentemente, mantuvo el trabajo del 100% de su plantilla. Porque y esto lo consiguió en 2 meses. En 2 meses adaptó todas sus operaciones y convirtió en mini markets, evidentemente,
pensando en que después volvería a la nueva normalidad. Ahora ya no le importa tanto, o sea, ya ha encontrado nuevos modelos de negocio. Yo puedo volver a la nueva normalidad, pero esto no lo voy a detener porque habrá algunos que seguirán viniendo y otros seguirán comprándome online. ¿Por qué no? Puedo tener las dos. Algunos tienen e-commerce y tienen tiendas físicas, o sea, son dos canales y cada vez más el concepto de omnicanalidad es más importante, por lo tanto, en cuantos más sitios estés, mejor. ¿Sí? Porque la gente ya es mucho más dinámica en este tema. ¿Qué le exigió a él y qué es lo que exige, en cierta manera, reconfigurar estrategias y procesos? Pues reconfigurar primero mindset, la forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, si no tomamos conciencia con esa posibilidad, con esa alternativa, no la vamos a capitalizar y, por lo tanto, no seremos capaces de aprovecharla. Evidentemente, hay que redefinir estrategias y tácticas y después los procesos internos tienen que ser reestructurados un poco de ingeniería de procesos para ver cómo atiendo de la manera, con el nuevo modelo de negocio, atiendo a mis clientes. Algo importante que no podemos perder de vista, nuevas formas de trabajar que utilizan la digitalidad como catalizador. Esto es algo que va a permanecer, va a, digamos, a cambiar el cómo las empresas, seguramente, fijaros, y esto afectará a muchos mercados, el mercado, pues, por ejemplo, de inmobiliaria, tema de oficinas, pero las empresas han aprendido y han reconfigurado su forma de trabajar. Hay áreas administrativas que podemos trabajar desde casa. O sea, evidentemente hay que reconfigurar un poco estrategias y procesos, hay que enseñar a la gente a trabajar desde casa, hay que dotarlas de equipos, hay que ver si en su hogar tienen la posibilidad de hacerlo o no. En la gran mayoría no lo tienen o no es lo positivo, pero también se están reconfigurando en esto. En algunos países, Japón, por ejemplo, y esto ya lo hacían antes, lo están haciendo con más evidente, y en otros países están empezando a montar oficinas personales para que la gente que viva, los que trabajan, por ejemplo, en la empresa tal, que vivan cerca de esa oficina, pues puedan ir a trabajar ahí. Salen de su casa, pero no van a un trabajo con mucha más gente, sino van a una pequeña oficina cerrada para que ellos puedan dar, que pueden compartirlo incluso con otras personas que trabajan ahí, por lo tanto son como sedes de esa empresa que va a tener un montón de sedes alquiladas. Bueno, eso es un formato, sobre todo para aquellos que no puedan trabajar en casa. Evidentemente todo esto depende del sector en el que estés operando, ¿no? Pero hay mucha más flexibilidad. Esto ha generado más posibilidades o más opciones de trabajar, de cómo trabajar. No hace falta que sean en un punto, sino que tiene diferentes puntos. Pero es que también han evolucionado nuestros procesos, ¿no? Que se apalancan muchísimo en la tecnología. La tecnología y la digitalidad nos permite hacer... O sea, yo formo parte de una empresa que se llama WeRadical, como temas de innovación que están muy vinculadas a la tecnología, ¿no? Y esto, WeRadical, ¿qué es lo que hace? Aplicar tecnología, pues por ejemplo, hay una tecnología que permite con un dron tener una cámara hiperespectral que va por una zona y te dice o te da, digamos, información sobre cómo está la tierra, si se puede trabajar de una manera o de otra, pues para minería, para construcción, qué material está... O sea, coges el dron, lo llevas por ahí y te va a... Imaginaros las aplicaciones que tiene esto para el sector de la agroindustria, ¿no? Para la agricultura. Es espectacular porque te dice los terrenos, digamos, de qué están conformados y para qué son propicios. Y no tienes que hacer nada más que poner el dron, cámara hiperespectral y andando, ¿no? Evidentemente es muy complejo a nivel tecnológico, pero wow, o sea, yo me preocupo de ponerlo al servicio de la creación de valor. Uber es un modelo de negocio que ya todos conocéis. Lo pongo como ejemplo porque un nuevo modelo de negocio que desafía el status quo. El status quo era pensar de que, no, el servicio de taxis te lo dan taxistas profesionales, que después no sabes tú el nivel de profesionalidad que tienen aquí y en cualquier otro país, ¿eh? Al final el taxista, o sea, lo que yo necesito es que sea un buen conductor y que conozca la ciudad, ¿no? Y que sea legal conmigo, nada más. Todo lo demás está de más, ¿no? De cierta manera hay más cuestiones, pero, ostras, al principio no habían licencias, todo eso fue un modelo y ahora ese modelo está muy en entredicho. Ahora, lo importante aquí es, ¿qué es lo más importante? El valor que se genera a los usuarios. O sea,
un producto o un servicio no deja de ser una respuesta a las necesidades y problemas de las personas. Todos los productos que nosotros trabajamos y todos los servicios que nosotros trabajamos y que realizamos es una forma de responder a necesidades y problemas de las personas. Si esto lo tenemos claro, nuestro producto, nuestro servicio puede evolucionar sin problemas, porque lo importante es cómo creamos valor a las personas. Cuando en vez de enfocarnos a las personas, un enfoque humanocentrista, nos enfocamos en nuestro producto porque nos enamoramos de aquello que hemos construido, lo que hacemos es quizá perder esa conexión que nos permite estar en contacto con las personas. Fijaros, las respuestas que a veces no entendemos al inicio, pero que se convierten en nuevos modelos de comunicación social, como este fenómeno del TikTok, ¿no? Que, ojo, cuarentena, TikTok ya superó los 2.000 millones de descargas. TikTok, ¿qué es TikTok? Investigarlo. Se graban los jóvenes haciendo tonterías en un vídeo y lo cuelgan. Es una red social donde compartir sensaciones, emociones, cosas que haces, a veces absurdas y tal. El tema está en que TikTok, fijaros, conecta tanto a los jóvenes que ya está empezando a migrar hacia o generar el modelo de negocio profesional, porque las empresas se mueren por tener esta posibilidad de llegar a los tiktonienses, ¿no? A los que utilizan TikTok. Se ha convertido en un lenguaje nuevo. Y aquellos que lo sepan capitalizar, que lo aprovechen y que lo abracen, estarán en línea con los clientes del futuro, que son los jóvenes de hoy, ¿no? A los nativos, de hecho, a los nativos generales, esto que nosotros no entendemos, a ellos sí les genera muchísimo valor. Y es por eso que TikTok ahora está haciendo esfuerzos por hacer este TikTok for Business, ¿no? Fijaros que al final, cosas que no entendemos o nuevos lenguajes nuevos nos están robando las... o sea, mira, hace ya tiempo, hablaba con un director de una farmacéutica, el gerente general de una farmacéutica muy importante a nivel mundial. Y una de las cosas que hablábamos es, oye, tus competidores, aquellos que tienes que observar, no son las otras farmacéuticas. Eso es el status quo. Tú piensas que la tendencia es... ¿Cuál es la tendencia? ¿Quién va a ser tu competidor? ¿Quién va a vender un medicamento? Amazon, Google, no sé cómo lo harán, pero ahí es donde tienes que competir. Ese es tu gran desafío, el poder ser muy competitivo frente a estos monstruos que tarde o temprano, que lo venden todo, que tarde o temprano venderán medicamentos también. Tú los podrás fabricar, pero no venderlos. Entonces, ahí es el desafío. Primeros pasos para la innovación en las organizaciones. Fijaros que cada organización es una singularidad. Cada uno de vosotros que dirige una compañía, tenéis clarísimo que vuestra compañía es una realidad cultural distinta a la de las demás. Puede que... Yo he trabajado para un montón, sector deportivo, industrial, manufactura, farmacéutica, bancaria un montón, entidades públicas un montón también. Y si algo me he dado cuenta es que dentro, por ejemplo, del sector industrial, para todos los clientes que he trabajado, son realidades, cada una de ellas, singulares. Eso significa que las empresas, aunque vendan el mismo producto, ¿ya? Samsung y Sony venden televisores, muy bien, pero su cultura es totalmente distinta. Su forma de generar, de construir ese producto, de diseñarlo, la cultura que digamos, permite desarrollar esos productos es totalmente diferente. Por lo tanto, la forma de innovar de manera sistémica estará basado en modelos distintos, porque estamos hablando, la innovación es un tema de cultura. La innovación la hacen las personas, por lo tanto, tiene que ser un aspecto de carácter cultural, ¿sí? Hay muchos modelos de innovar, ¿no? Muchas formas de plantar esa primera semilla de la innovación. Hay algunos... yo, de todos los modelos que conozco, la verdad es que hay muchos modelos, pero hay dos grandes verdades. La primera es que ningún modelo es igual al otro y que nunca capitalizas, no porque yo te enseñe, por ejemplo, Design Thinking, Lean Startup, estas metodologías ágiles, te las enseño, a todos se las enseño igual, pero ninguno las traduce o las lleva a su día a día de la misma manera. Por eso, cuando tú instauras un sistema de innovación, este sistema de innovación tiene que adaptarse a la realidad de esa organización. No es lo mismo que la organización estén todos juntos en un mismo espacio, en un mismo edificio, que en sedes, ¿no? Por ejemplo, las universidades que tienen sedes, pues ahí el modelo de innovación tiene que ser distinto, porque su realidad estructural es diferente.
Después hay organizaciones que tienen un laboratorio creativo, ¿no? Intercorp, un laboratorio creativo, donde pues, por ahí pasan ideas, etcétera, y después esas ideas las exportan a las diferentes empresas. Bueno, eso es un modelo. Después hay otro modelo como el del Credit Corp, BCP, que tiene... Me acuerdo cuando estaba Cindy ahí como directora, magnífica directora del centro de Innovaction, sigue estando en el grupo del BCP, una de las personas más inteligentes en términos de innovación que he encontrado en este país, tengo que decir, y ella creó Innovaction, ¿no? Toda esta área de 220 personas donde también desarrollan innovación. Algo que hicieron muy bien fue no cerrarlo, este espacio, a las personas que ahí estaban, que eran millennials y tal, sino hacer que el resto de la organización pasara por ahí. No es una semilla que la planto ahí y ahí crece, sino que comparto digamos, el fruto que da lo comparto con el resto y a todos les hago pasar por ahí para que experimenten. El laboratorio creativo o el modelo de poner un laboratorio creativo con un grupo de gente, normalmente millennials y tal, hace que el resto de la organización al principio siga igual, no cambia nada. Si entiendo este laboratorio como un área más, el área de innovación. Bueno, está bien que haya un área de innovación, pero el área de innovación lo que tiene que hacer es forzar al resto de la organización, en cierta manera, o hacer partícipes, de una manera casi obligada diría, pero hacer partícipes de este espacio, porque el talento creativo no está en las 4 personas que he puesto ahí, o en las 2, o en la persona que he puesto ahí. El talento creativo está en toda tu organización. Si tu organización es de 100 personas, de 200, de 300, de 1000, o como una compañía que trabajamos en Animal en Colombia, de 70.000 empleados, ¿no? Una organización o sea, con un montón de empresas. El talento creativo está en todas las personas que conforman ahí. Lo que tienes que hacer es, los equipos que innovan tienen que formar parte del día a día, no solo los de ahí. O sea, no, tener a gente que solo innove desconecta a esa gente de la realidad de la empresa. Entonces, los mejores innovadores son aquellos que están trabajando en el día a día. Sácalos un momento del business as usual y ponlos a innovar en ese laboratorio. Y que los que están en el laboratorio sean las personas que les facilitan el proceso, que les enseñan metodologías, que les dan los recursos requeridos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los mentores, los que les ayudan a desarrollar. Hay muchas capacidades que una organización tiene que desplegar. Fijaros, la primera, y ya hemos hablado del concepto de laboratorio. Un laboratorio, para mí, es un espacio vacío de personas. Para mí, tú puedes tener ahí a facilitadores, pero el laboratorio es para que la gente de tu organización explore alternativas ahí, ante sus desafíos de área, de región o de empresa, ya sea internos o externos, no importa. Entonces, y ese espacio lo tienes ¿para qué? Para explorar alternativas. Y esto tiene que ver con una capacidad importantísima que se llama capacidad de ambidextrismo. ¿Por qué os digo eso? Todas vuestras empresas explotan un modelo de negocio y algunas lo hacen muy bien, esa explotación de modelo de negocio. Pero este modelo de negocio llegará un momento en que no será efectivo. Por eso que a su alrededor cambian las cosas y yo tengo que evolucionarlo de manera constante. Y para evolucionarlo necesito explorar nuevas alternativas que después se van a incorporar a este. O sea, eso es como yo exploro nuevas alternativas y cuando estas alternativas veo que son deseables, factibles y viables, ¡pum!, las implemento y las paso a explotar. Pero no puedo quedarme solo en explotar mi modelo de negocio, porque entonces me estaré aferrando a mi status quo, sino que tengo que ir constantemente explorando nuevas alternativas y que éstas vayan nutriendo mi nuevo modelo de negocio con nuevos productos, nuevos procesos, nuevos sistemas o incluso nuevas unidades de negocio con una evolución global de mi modelo de negocio, ¿no? Esto es la capacidad de ambidextrismo. O sea, no solo explotes tu modelo de negocio, preocúpate también de explorar nuevas alternativas, ¿vale? Y estando orientado al cliente. Es este concepto de humanocentrismo llevado a la organización. Ten, digamos, esa capacidad de tener los ojos puestos en tu cliente. Sobre todo para aquellas empresas de servicio. También de producto, evidentemente. No solo cuando digo cliente, no es, muchos dicen, no, pero yo ya estoy observando mi competencia. Olvídate de la competencia. En términos de innovación, es el cliente el que te va a decir cómo crear valor, no la competencia. Si sigues a la competencia, serás un seguidor. Te tendrás que adaptar a sus innovaciones.
¿vale? Siempre estarás detrás de ella. En cambio, si escuchas profundamente a tu cliente, te podrás anticipar a sus necesidades. A través de la creatividad te podrás incluso ser líder de mercado o adelantarte. Y esto, las pequeñas empresas que lo entienden son aquellas que acaban generando modelos de negocio disruptivos que destrozan un mercado y que se convierten en grandes empresas. El relacionamiento, como decíamos antes, no se puede innovar solo. Tenemos que, digamos, tener esa capacidad de relacionarnos con otros actores, proveedores, incluso nuestros clientes, con el actor interno, nuestro colaborador, con otras empresas, incluso con competidores, ¿no? Se habla mucho del concepto de la coopetición, con la colaboración entre competidores, ¿no? Que es siempre muy positiva. La velocidad es importante. Esto es algo que se puede... Por eso se habla de metodologías ágiles. Pero ya no solo metodologías. Ya actualmente se está hablando de organizaciones ágiles. Yo hace poco, no voy a decir la universidad para la cual, pero he desarrollado un curso que se llama Agile Marketing, que tiene que ver con algo que yo desde hace años me emociona mucho y me encanta porque yo soy marketero, ¿no? Y de lo que tiene que ver es cómo el área de marketing, que es la encargada estratégicamente de diseñar nuevos productos, servicios, nuevos modelos de comunicación, etcétera, etcétera, cómo todos sus procedimientos los trabaja bajo parámetros o métodos ágiles. No es solo la metodología ágil, sino que la agilidad se impregna en toda su forma, en su capacidad de responder ante cosas que ocurren en el mercado. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el tema de la publicidad, tú antes ponías un anuncio en la televisión, ¿no? Contratabas una agencia de publicidad y era una campaña de un año como mucho, ¿no? O como muy poco. Eran grandes campañas. Hoy en día tú pones un anuncio un día en redes sociales y el impacto es espectacular, pero puede que haya algo que reconfigurar. Igual ocurre algo que no me funciona y al día siguiente tengo que reorientar toda la estrategia y tengo que reorientar esa publicidad. Para hacer eso tengo que ser ágil. Implica ser flexible, implica responder a la misma velocidad con la que el mercado me ha opinado sobre mí. Os pongo un ejemplo. Una pizzería muy famosa hace un año y medio o dos, en redes sociales salió una foto en Facebook, me parece, de un cliente pizzería local, ¿no? O sea, una pizzería internacional, pero que estaba operando aquí con una máster franquicia. Y le hicieron una foto a una pizza que habían recibido con una cucaracha. No sé si os recordáis. Bueno, ese evento, ¿cuánto tardaron en responder a eso? Una semana y media, 2. En términos de hace 10, 15 años de publicidad, era nada, era un suspiro. Hoy en día es demasiado tiempo. Si no contestas, si no respondes a esa imagen, a ese evento, a ese hecho en, ¿qué te digo yo?, unas pocas horas, o incluso te diría en unos minutos, el mundo te va a comer vivo. El Perú se comió viva a esa franquicia, tuvieron que cerrar y después volvieron a abrirlo bajo una máster franquicia distinto, etc. Pero fijaros el impacto que tiene, el poder que tiene el consumidor. El poder que tiene el consumidor es tan grande que tenemos que ser muy, muy rápidos. Si no somos muy rápidos, perderemos frente a nuestros competidores. Evidentemente, tenemos que saber ejecutar, tenemos que saber entender el desafío, tenemos que saber desarrollar un proceso creativo, tenemos que saber experimentar con las ideas para ver cuál funciona y cuál no. Esa capacidad de ejecución, aquí sí que os digo que las metodologías nos permiten adoptar esta capacidad. No olvidemos nunca que la innovación, como decía, la hacen las personas. Son las personas las que innovan. Muchas veces, ¿no? Yo cuando quiero innovar llamo a un consultor que es un... Olvídate, eso ya no funciona. Son las personas las que innovan y en tu organización y tus stakeholders tienen una capacidad creativa que si no sabes aprovechar, estás descapitalizando quizá esa habilidad. Fijaros, el concepto de creatividad, ¿no? Lo que dice el Diccionario de la Lengua Española, la RAE, que posee o estimula la capacidad de creación, de invención, etc. El ser creativo o la persona creativa es alguien que tenemos en nuestra organización. Todos tienen esa habilidad creativa, sea lo que hagan. El conserje, la persona que abre la puerta, el que está esperando, el que limpia incluso los coches, todos tienen ideas, porque todos han sido niños y han tenido que aprender. Es más, cuanto más
desafiante su entorno, más estimulada está la habilidad creativa, porque tengo más problemas y más necesidades y por lo tanto tengo que ser más creativo. El ser que está cómodo, que lo tiene todo, ese no estimula tanto la habilidad creativa, no la desarrolla tanto. ¿Por qué? Porque lo tiene todo hecho, no tiene ninguna necesidad. Acordaros que la creatividad, digamos, la innovación, aplica para desafiar el status quo. Cuando algo ocurre yo tengo que cambiar. ¿Correcto? Entonces, aquellos que, fijaros, esta cosa, ¿no? Se ha pensado que los que tenían más estudios eran más creativos. Esa es la gran mentira que nos han vendido. En realidad, todos somos, es una habilidad que todos tenemos. El tema está en quién la tiene más desarrollada. Y el tema está en cómo podemos desarrollar esa habilidad en nuestra organización, ¿no? Todos somos diferentes, todos somos diferentes. Y en las organizaciones lo que tenemos es un grupo de personas con una elevada diversidad. Por eso se habla de grupos de innovación multidisciplinares, porque en realidad es enriquecedor cuando diferentes perspectivas se unen bajo un mismo desafío, porque aquello que nos hace diferentes es justamente, y esto lo decía Stephen Covey, las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes. Cuando montamos un equipo de alto rendimiento para la innovación, la diversidad con la que construyamos, o multidisciplinaridad con la que construyamos ese equipo, va a fortalecer sin duda las posibilidades, sobre todo en el ámbito creativo. Entonces, cuando generamos un equipo hemos de tener en cuenta de que trabajamos aspectos, digamos, relacionados con la cultura. Y cuando hablo de aspectos relacionados con la cultura, siempre me gusta hablar de las dimensiones de una cultura de innovación. Y para poner un poco en escena estas 10 dimensiones que se tienen que trabajar. Fijaros, que el trabajo sea desafiante. Apertura interna, apertura externa. Apertura interna es aquella que, oye, hay a nivel interno apertura que genera confianza. Quiero decir, la gente puede promover y estimula, los líderes estimulan que sus colaboradores generen respuestas o nuevas ideas a los problemas de siempre, o no ocurre eso, simplemente te doy la idea para que tú la desarrolles, porque el camino es distinto, ¿vale? Yo hoy he hablado con una organización, por ejemplo, que me decía, mira, nuestro problema está en que la gente está muy acostumbrada al hacer y son muy buenos haciendo, pero no promueven ideas nuevas, no son creativos. El problema no es de la gente, el problema es que no tienen el espacio y que no hay una apertura interna, no hay confianza y no hay posibilidad de colaboración. Probablemente porque no haya un tiempo destinado, esta es otra dimensión, un tiempo destinado a la innovación. Es aquello de vamos a innovar el viernes por la noche a la última hora. Ostras, no, eso no funciona. Si quieres que la gente innove, les tienes que dar espacio. La innovación es tan importante como el trabajo que realizan. La innovación es la exploración es tan importante como la explotación de tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, date un tiempo. Un 20% de tu gente ha de destinar un 25% de su tiempo, al menos durante 3 meses al año, a innovar. Si tú todo esto lo institucionalizas, entonces ya tienes una semilla puesta en el mundo. Evidentemente les das un espacio, generas un comité de innovación para que les diga los desafíos que hay. Eso es lo que tiene que ver para que haya alineamiento estratégico, compromiso estratégico. Les das recursos, espacio, POSIT. O sea, una pared en blanco es una pared para pintar ideas y evidentemente también les tienes que dar metodología, les tienes que entrenar, les tienes que enseñar, etcétera, como todo. Es una función nueva que la organización tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y tiene que haber un cierto incentivo. Cuando digo incentivo, el incentivo que peor funciona es el económico. Funciona, pero es el que peor funciona. Hay otro tipo de incentivo, no solo el económico, otro tipo de incentivos. Evidentemente, ya les estás pagando porque es su hora de trabajo. Y está muy bien, y esto a los millennials les encanta, que al año destinen, aunque sean 4 o 5 semanas, a innovar. Y evidentemente no... Gracias, Patricia. No full time, ¿de acuerdo? Muy bien, fijaros, otro tema importante, los equipos ágiles. Hemos dicho que lo más importante es la gente. El tema está y muchas veces no se entiende que cuando sacas a un grupo y lo pones a trabajar en una innovación, eso es como una guerra. Por eso lo llamamos el War Room Team, ¿no? El equipo de la habitación de guerra, ¿no? Porque esa sala de guerra o esa sala de exhibición, ese laboratorio, ahí es donde nos vamos a pelear con el status quo, con las nuevas ideas, etcétera. Evidentemente en positivo, ¿eh? Pero aquí hay una cosa que es muy importante, sobre todo para vosotros los líderes, para que entendáis. Este equipo opera bajo reglas
y normas de juego distintas a las del negocio habitual. Porque no estoy explotando mi modelo de negocio, estoy explorando alternativas. Las reglas de juego son distintas. Las reglas del juego son distintas. Las características, las condiciones son distintas. El error es más habitual. Cuando yo exploro me puedo equivocar. Pruebo una idea, no funciona. Bueno, ¿qué va a pasar? Aprendizaje. ¡Buenísimo! Hemos probado una idea, no ha funcionado, hemos aprendido. Cuando yo estoy explotando mi modelo de negocio, oye, si me equivoco en un 0, quizá la factura no me puedo equivocar. El error digamos, es más crítico, ¿correcto? Entonces, cuando decimos que hay que aceptar el error, lo decimos en el proceso de innovar, tenemos que ser conscientes de que hay que aceptar el error. ¿Cuál es el problema? Que si la gente la hemos tenido siempre explotando, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, cuando le decimos ahora te puedes equivocar, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo lidiar con ello y se genera resistencia. ¿De acuerdo? Entonces hay que enseñarles y hay que darles tiempo para que se amolden a este nuevo espacio, a estas nuevas reglas, etc. Pero es muy importante que le destinen tiempo, que aprendan, que les enseñéis a equivocarse, les enseñéis a utilizar, digamos, metodologías ágiles, que les enseñéis a ser flexible, a tomar decisiones, porque lo que diferencia un equipo de alto rendimiento de un equipo de trabajo tradicional es justamente esto. Un equipo de alto rendimiento puede cambiar el alcance. El alcance es incierto, no sé dónde voy a acabar, pero me enfoco en crear valor a mis clientes. Un equipo normal o lo tradicional es, oye, yo quiero que hagáis este producto, venga, el alcance ya te lo he fijado, lo variable es el equipo. Oye, no funcionáis, os cambio. ¿Necesitáis más tiempo? Os lo doy. Ahí es cuando los proyectos acaban, por su enfoque a un plan, acaban dilatándose en un año y han pasado varias personas por ahí. Un equipo ágil tiene que ser ágil. En innovación ponemos deadlines. La creatividad, si la dejas que fluya, te puede llevar 20 años, ¿no? Siendo creativo. Si no pones tempo, ahí por eso hay una metodología que se llama Scrum, que te pone sprints, ¿no? Pero acaba el sprint y tienes que dar un resultado, tienes que tener un entregable. Entonces te fuerza a desarrollar el proyecto y a ponerle una estructura. Fijaros, hay disciplina en la innovación. Después la creatividad es muy dinámica, imaginativa y tal, pero hay mucha disciplina. Un brainstorming es una técnica que requiere de mucha disciplina para que salga bien, ¿no? Los equipos ágiles, os voy a hablar de sus características. O sea, cuando un equipo ágil empieza, lo primero, cuando un grupo, 2, 3, 4, 5 personas, 2 es poco, en realidad de 3 para arriba, un equipo ágil de 4 personas me parece, más de 5 o 6, más de 5 me parece arriesgado si no saben innovar. Pero si es la primera vez que hacen, coged un equipo, entrenadlos, a este equipo, a uno o a 2 equipos, y después darles un proyecto para que desarrollen. Y que este proyecto esté alineado con los objetivos estratégicos de la compañía. ¿Qué es lo que necesita la compañía? ¿Desarrollar nuevos productos? Pues venga, vamos a diseñar. ¿Qué es lo que? Oye, ¿mejorar la atención al cliente? Pues vamos a mapear la atención del cliente, a entender a qué nos enfrentamos, dónde están los puntos críticos y a innovar en esos puntos críticos, ¿sí? Establecer reglas de juego. Oye, fijaros, establecer reglas de juego, porque cuando estamos innovando estamos explorando alternativas. Es una función distinta a la de explotar el negocio. Por lo tanto, vamos a jugar un juego diferente, aunque sean 2 días a la semana, ¿vale? Siempre que innoven y asignéis tiempo y queráis compartir pues un 40, 60 o lo que sea, que sean días completos, ¿vale? O como mínimo medias jornadas completas, ¿no? Pues 2, 3 mañanas a la semana, y que esas jornadas, digamos, nadie interrumpa, que no llame el jefe, oye, te necesito urgente para... No estoy innovando, estoy haciendo otra función. Es como si estoy pintando mi casa, pues no puedo dejar esto a medio hacer, ¿no? Entonces, ojo, eso es muy importante para implicar también a la gerencia o a los jefes, a los jefes de los que están innovando. Es sumamente importante porque el 90% de los proyectos fracasan justamente por este hecho. El equipo tiene que salir para entender el problema, el ámbito donde tienen que innovar, generar data, o sea, recoger información y analizarla. Ahí es cuando surgirán las oportunidades de innovación. Aquí hay formas. Nosotros trabajamos en Agile Research, etcétera. Y todo esto se puede hacer en ámbitos online. Simplemente hay que aprender a utilizar los formatos online, pero la investigación de mercado, este marco que incorpora elementos conceptuales de diseño centrado en las personas y antropología del diseño, ¿no? En un marco agile, son sumamente poderosos para
problematizar mejor. Muchas veces las soluciones no funcionan porque no están atendiendo al problema adecuado. Y aunque llevemos 20 años conociendo a nuestros clientes, probablemente no entendamos el valor por el cual nos están pagando, o simplemente no entendamos que la experiencia que les generamos no es la mejor. Enmarcar el problema adecuado es la única manera de generar una solución adecuada. Y después es cuando entramos al proceso creativo. Y el proceso creativo, lo importante es entender dos cosas. Tiene dos submomentos. Uno donde producimos, y aquí utilizamos brainstorming, brainwriting, los sombreros de Bono, yo qué sé, la bomba, un montón de técnicas. Pero en este momento productivo no puede haber juicio crítico. El juicio crítico forma parte del momento de evaluación, que tiene que ser posterior. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo estoy siendo divergente, una idea loca, salvaje, irracional incluso, sirve. Mientras atienda al problema, sirve, es una buena idea. Es una idea que contribuye. Ni es buena ni es mala, diría. Es una idea que contribuye a resolver un problema. Otra cosa es que después en la evaluación tomemos la decisión de que esa idea no es factible. Teletransporte no es factible. ¿Pero por qué no la he detenido antes o no la he criticado antes en el momento de producir? Por una sencilla razón. Porque probablemente no se puede hacer, pero puede inspirar otras ideas que sí se pueden hacer. La creatividad es la imaginación más la emoción y el dinamismo y el ánimo y la inspiración. Todo entra. Una idea de otro me inspira a generar una nueva idea a mí. Ahí está el efecto de la colaboración. Imaginaros si la colaboración y este proceso creativo lo hacen personas que tienen perspectivas distintas. ¡Wow! ¿Cómo se sale de la caja? Así se sale de la caja. Aquellos que dicen hay que pensar fuera de la caja, preguntarles ¿cómo se hace? Así. ¿Cómo te empujo a ti afuera de la caja? Te pongo una idea que choca contigo, que es totalmente disruptiva para ti, te la pongo ahí y tú tienes que trabajar esa idea. Ahí te estoy forzando a salir de la caja, ¿correcto? Y cuando aprendes a hacer eso, te conviertes en un ser que en el contexto creativo y colaborativo eres mucho más productivo. Finalmente, bueno, antes de final, pero finalmente... los equipos ejecutan pruebas, las ideas hay que probarlas, hay que ponerlas en la acción para ver cómo están funcionando. Y así es como estos prototipos o estas simulaciones de baja fidelidad le van a permitir al equipo a tener una conversación. Fijaros, ¿para qué prototipamos? Prototipamos para construir pensando en resolver un problema, porque aquí está la teoría del constructivismo. Una cosa es un concepto creativo, una idea que se me ha ocurrido, pero cuando la materializo, ahí la estoy construyendo. Cuando la dibujo, un aplicativo. Se me ocurre un aplicativo que vale, pero cuando lo dibujo, se me ocurren muchas más cosas. Y a mi equipo también. Y quizás rellenamos los vacíos de información, de características que no habíamos tenido en cuenta. También para comunicar una idea. Un prototipo sirve mucho. Una imagen ayuda muchísimo a explicar una idea. Y una idea tiene que ser explicada así, para poder recibir retroalimentación. Me sirve, por lo tanto, también para conversar con los usuarios a través de ese objeto y recibir retroalimentación. Y esa retroalimentación es oro puro porque me ayuda a evolucionar, a darme cuenta de dónde me he equivocado. Por lo tanto, me ayuda a equivocarme y lo hace de una forma rápida y barata. Antes de desarrollar un producto y de invertir en eso, experimento de forma rápida y barata. Y finalmente, para evaluar alternativas, para evaluar, en fin, otras posibles ideas. Y ya para cerrar, no nos olvidemos nunca que en todo proyecto de innovación, en la responsabilidad que tienen las organizaciones de innovar, para justamente eso, las organizaciones responden a las necesidades y a los problemas de las personas. Responden con productos y servicios. Nuestra responsabilidad es que esa respuesta genere siempre de forma sistemática el máximo valor a los usuarios. Por lo tanto, en el centro de todo siempre las personas. Porque las empresas, antes que clientes o detrás de cada cliente, tienen una magnífica persona que tiene problemas y necesidades. Muchas gracias. Y ahora abierto a cualquier pregunta que podáis generar. Si os parece, no sé si hemos cumplido tiempos. Pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta, Patricia, si puedes atender o ayudarme con las preguntas, te lo agradecería. Sí, justo acaban de invitar a que por medio del chat puedan hacer sus preguntas. Así es, señor Huáscar, muchas gracias.
Estimados asociados, por favor, de tener alguna consulta, aprovechemos la experiencia del señor Huáscar para poder realizarle su pregunta, ¿no? Lo pueden dejar a través del chat y lo estaremos leyendo para que el señor Huáscar lo pueda contestar. Huáscar, quizás mientras que van lanzando sus preguntas, hubo una que me hicieron a mí, que es cómo de manera virtual puedes seguir entrenando en lo que son estas metodologías ágiles o cómo puedes entrenar innovación mediante la virtualidad. Al final, el problema es que no estamos acostumbrados, pero lo que estamos generando es distancia física, no social. Cuando dicen, hay que crear distancia social, no. Ahora estamos socializando. Lo que hay que mantener es la distancia física. Los entornos digitales, digamos, posibilitan el desarrollo de proyectos de innovación de una manera distinta que los entornos físicos. Pero también es posible de todas maneras. Yo llevo muchos años haciéndolo por una necesidad muy básica. Cuando trabajas con multinacionales, resulta que tienes que montar equipos, pues no sé, pues que hay 2 personas que son de Londres, 2 de la oficina de Nueva York, 2 de la oficina de Barcelona, 1 de la oficina de París, venga, y tienes que montar un... Claro, imaginaos el costo que sería meter a todos esos en un avión, llevarlos a Madrid o a cualquier parte de Londres, Nueva York y tal, y desarrollar un proyecto un día a la semana, durante 4 o 5 meses. Sería carísimo, inviable muchas veces, por agendas y tal. Entonces, yo desde hace mucho tiempo utilizaba Skype y normalmente entornos de las mismas corporaciones para desarrollar proyectos que bueno, nos reunimos unos cuantos en la ciudad de Barcelona o en Madrid con la empresa y otros estaban conectados pues, por ahí con los monitores. ¿Cuál es lo que cambia? Pues que en vez de utilizar las paredes con POSITs y tal, pues utilizábamos plataformas como, en fin, que ahora han mejorado muchísimo, pero antes habían unas cuantas también y si no, las diseñábamos como plataformas colaborativas, como puede ser Miro.com. Hoy en día es mucho mejor, porque hay plataformas que te permiten desarrollar proyectos de innovación y tener registrado ahí y diseñar, digamos, prototipos que no tienes ni que dibujarlos a mano alzada, sino que ya puedes hacer un mock-up casi sin ser experto ni haber hecho un prototipo en tu vida de un aplicativo, te es muy fácil hacerlo. La digitalidad tiene tantos programas y software desarrollado, digamos, para la creatividad y para la innovación, que wow. Incluso todo el proceso de Agile Research se puede hacer en digital. Yo he tenido un montón de conversaciones y entrevistas en profundidad con clientes y mis equipos también a través de Zoom. Es más, es diferente y tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que le hacía mucho es, mira, le daba un papel y un lápiz, dibújame lo que es para ti el liderazgo, lo que sé, o lo que representa, te lo dibujaba y tal, para entender mejor y después analizábamos el dibujo y todo el rollo. Claro, ahora no lo puedo hacer, pero utilizo otras herramientas. Otras herramientas que el ámbito digital pues, me permite. Es más, me he encontrado que como cuando te reúnes digitalmente, la gente tarda menos tiempo, esto es un tema, no he hecho un estudio, pero me he dado cuenta de que tardas menos tiempo en ser sincero en tus respuestas. Y era algo curioso, porque yo me esperaba totalmente lo contrario. La gente va a ser menos sincera cuando hablas con ella. Pero no, como están en su casa y no tienen distracciones, en realidad en la oficina te distraían mucho más que tal, cuando están en sus casas es mucho más fácil empatizar con ellos. Y en lo presencial, cualquier distracción, pues era más complicado agendar, ¿no? Quedar con un cliente un día, ostras, era más complicado. En cambio ahora en lo digital es más fácil. Hay pros y contras, repito. El tema no es que sea peor o mejor. Simplemente entendamos que es diferente y tenemos que aprender ese nuevo entorno. Pero es un entorno que posibilita el desarrollo de proyectos de innovación, por supuesto que sí. Ojo, proyectos de innovación, la implementación de ese producto o servicios es distinto, es otra cosa. Ahí tienes que combinar. Lo puedes hacer digital, bueno, sí, a nivel de presentaciones, a nivel tal, pero después necesitas eventos físicos también. Si necesito, por ejemplo, desarrollar un proceso de observación no invasiva, pues envío mi gente allí, lo haces físico, pero el 85-90% del proyecto lo puedes hacer en el ámbito digital. No hay ningún problema. Lo que tienes que aprender son cómo hacerlo, las herramientas, cómo adaptar el proceso que haces en físico al ámbito digital simplemente.
simplemente, ¿vale? Pero no hay que tener miedo a eso. Hay que tener miedo a no innovar, a pararte por eso. Como no entiendo lo digital, no innovo. Pues entonces ya estás fastidiado. Perfecto, señor Huáscar, muchas gracias. Hay otra consulta del señor Jorge. Indica cómo manejar o negociar con las empresas rígidas al cambio. Buenísima, Jorge. Muy bien. Y has empezado de cómo negociar rígidas al cambio. A ver, yo siempre digo lo mismo. La innovación es una necesidad, no es una opción. Es una necesidad. Las empresas innovan, pero algunas lo hacen de forma no estructurada y simplemente el jefe tiene una idea y tal. Eso es muy riesgoso y normalmente se falla mucho, no funciona. Cuando una empresa es muy rígida, tú te refieres a que tiene una cultura cerrada, ¿no? Cuando es muy rígida a nivel estructural, es muy piramidal y tal. Si tú eres colaborador o trabajador, te voy a dar dos opciones. Una es, lo que le tienes que vender a la dirección es el sentido de urgencia del cambio. ¿Qué quiere decir? Muy bien, si seguimos con esta forma, no vamos a poder ser competitivos. Para ser competitivos, las empresas que son competitivas tienen estas características y trabajan en estos ámbitos. Si no somos capaces ni siquiera de adaptarnos o de cambiar para trabajar en esos ámbitos, como por ejemplo la digitalidad, a ser también innovadores, etcétera, bueno, pues nuestro modelo de negocio tarde o temprano va a quedar obsoleto. Algunos dicen, bueno, pero es que yo he tenido mucho éxito y sigo teniéndolo. Justo cuando estás teniendo éxito es cuando tienes que plantearte nuevas formas. Hay dos velocidades de innovación. Una marcha corta, que es... voy a hablar un poco de la marcha corta. Y os voy a plantear, por ejemplo, en una entidad financiera. Cualquier entidad financiera tiene dos velocidades como cualquier empresa, ¿eh? Pero una entidad financiera está pensando en su modelo de negocio futuro. Está innovando en su modelo de negocio futuro, ¿vale? Porque está clarísimo que su modelo de negocio futuro pasa por la digitalidad y no tener tiendas, o al menos que las tiendas sirvan para otra cosa, ¿correcto? La digitalidad está claro que la banca va a ser digital. Yo no sé si habrá menos monedas físicas, menos interbank. Fijaros, por ejemplo, yo ya no toco monedas para comprar comida, porque lo compro online, ni para moverme en Uber. O sea, es que no hace falta que el banco tenga en físico ni siquiera mis monedas, porque es todo un tipo de transacción y la moneda puede evolucionar a la criptomoneda y tal. Pero no voy a entrar en ese tema. No hace falta que evolucione, pero bueno, pues hay tendencias ahí que hay que observar. Negocio futuro. Pero bueno, si quiero estar ahí en el futuro, tengo que también cuidar mi presente. Entonces, esa es la otra velocidad. Aunque el banco está montando su negocio digital, ¿sí? También está mejorando la atención al cliente dentro de la tienda para que las colas no sean pesadas, como hizo Interbank en su día con Interbank Explora. De hecho, con IDEO, una de las consultoras que reunió también a unos cuantos consultores que estábamos aquí. Entonces, en ese proceso, uno tiene que tener claro de que si no hago nada o si no incorporo la innovación dentro de mi organización, el riesgo cada vez va a ser mayor y llegará un día en que me puede pasar lo mismo que le pasó a Blockbuster. Y ahí les enseñas el ejemplo de Blockbuster, el ejemplo de, ¿qué te digo yo?, de BlackBerry, el ejemplo de Atari, el ejemplo de, en fin, ¿cuántos modelos de negocio se han ido al traste? Por ejemplo, ¿cuántos modelos de negocio se han ido al traste en el contexto que estamos viendo actualmente de la pandemia? Porque no han sabido adaptarse, porque adaptarse significa innovar. Para adaptarse tienes que innovar, tienes que introducir cosas distintas y eso requiere exprimir un poquito la creatividad. Cuando tienes bien trabajada esa función dentro de la organización, te es mucho más fácil evolucionar y, por lo tanto, ser más competitivo sistemáticamente, ¿no? Perfecto. La señorita Ángela nos consulta, en caso de las empresas familiares, ¿tienen métodos tradicionales? ¿Cómo se puede implementar los métodos ágiles? De la misma manera, o sea, lo único que cambia, digamos, las empresas familiares, la gran diferencia que es muy notable, ojo, que se gestionan de una forma peculiar y tal. ¿Por qué? Por el vínculo que tiene la familia con la empresa. A veces es positivo en el contexto de la pasión y la motivación que hay porque aquello funcione y a veces es negativo porque quizás no son las personas más preparadas para un rol determinado en la organización, ¿no? Entonces, esa dualidad es la que marca las diferencias. Pero eso, o sea, lo que diferencia una empresa familiar de una empresa no familiar profesionalizada,
no es, ambas tienen la obligación de innovar. Otra cosa es cómo se gestiona la innovación en cada ámbito. Bueno, pues ahí cambia, evidentemente, porque una empresa familiar tiene una estructura jerárquica distinta que una empresa profesional y quizá tiene unas reglas del juego distintas, ¿no? Pero la necesidad de innovar en ambas es extremadamente, digamos, prioritaria. Es más, te diría de que muchas veces yo he oído gente que dice, hostia, las empresas familiares están menos capacitadas o tienen siempre que profesionalizarse. En realidad no. O sea, lo que tienen que aprender a gestionarse de una forma eficiente. Si lo puede hacer la familia bien, si no, tendrán que incorporar elementos profesionales que sepan atender esa necesidad. ¿De acuerdo? Y la innovación es un campo que siempre hay que explorar. A ver, afortunadamente para todas las empresas hay consultoras que les pueden ayudar en esto, que les pueden ayudar al principio. Pero yo os voy a decir algo que esto, o sea, mis colegas a veces me dicen, pero Huáscar, ¿qué dices? Te estás tirando piedras a tu propio tejado. No puedes dejar nunca en manos de otros la imperiosa necesidad de innovar. Nunca. Al cabo del tiempo, la innovación tiene que ser algo que cada empresa debe controlar. Lo que pasa es que al principio necesitas quizá ayuda externa, que puede ser un consultor o una consultoría que te ayude con los primeros pasos, con los primeros modelos, etc. Yo he ayudado a muchas empresas a llevarlas a que puedan ser innovadoras por sí solas. Cuanto más rápido lo hago, más orgulloso me siento de mi trabajo. Y después he seguido colaborando con ellos de todas maneras porque te llaman para temas mucho más puntuales y tal. O sea, al final es eso. Pero mi contribución es con eso. O sea, a mí lo que me gustaría es que el Perú fuese un país más competitivo porque sus empresas y sus organizaciones tienen capacidades más desarrolladas para innovar. Y evidentemente el ecosistema también ayuda muchísimo, ¿no? No solo depende de la empresa privada, sino también del sector público y de las universidades y las instituciones que gestionan el conocimiento y el aprendizaje y la formación. Perfecto. La señorita Margarita nos consulta. La polémica sobre la privacidad del WhatsApp ha generado la migración a otros aplicativos, pero ¿cómo generar la confianza sobre datos y recomendaciones de los emprendedores sin poder tener lectura a cierta información o datos de los mismos? La mayoría se guía de valoraciones basadas en dichos datos o información del producto o servicio del proveedor, ¿cierto? Sí, a ver, aquí hay varios temas. El primero es todo un proceso de aprendizaje. O sea, hay un documental espectacular que habla sobre las redes sociales y la influencia, el impacto de las redes sociales o la trampa o el miedo que la gente tiene a las redes sociales. Claro, la digitalidad nos abre muchas puertas, pero también nos mete en espacios donde no estamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a la observación, ¿no? No estábamos acostumbrados a que una empresa como Facebook, como Google, Facebook compró WhatsApp por 19.000 millones de dólares hace unos pocos años. Fijaros, 19.000 millones de dólares y no generaba ni un dólar de ingreso al año en todo el mundo, pero tenía un potencial brutal, que por eso lo pagaron. Evidentemente, nosotros tenemos mucho miedo y sobre el miedo se especula demasiado. Creedme que, o sea, que una organización sepa tus comportamientos o tus movimientos en Google, como Google, le ayuda a ella a darte mejores recomendaciones de compra. Unos lo ven como positivo, otros lo ven como negativo. Yo creo que forma parte de la evolución, pero no estamos acostumbrados. O sea, como no estamos acostumbrados a que nos monitoreen, pues, coño, nos da miedo, ¿no? Esa es una. O sea, aquí hay un tema, digamos, de aprendizaje también. Evidentemente, es también cierto de que el mal uso, y ahora, por ejemplo, voy a hablar de Cambridge Analytics, no sé si oísteis lo que pasó con Cambridge Analytics, una empresa de análisis de datos que utilizó Facebook en Estados Unidos para entender y hicieron un mal uso de la información que Facebook les daba para poder generar a través de redes sociales pues, noticias falsas y denigrar así a Hillary Clinton y consiguieron, de hecho, que Donald Trump tuviese mucho más poder en las redes sociales, ¿no? Y hubo muchísima información, o sea, falsa, ¿no? Y ahí pues, se descubrió un poco el pastel y hay también un documental al respecto. O sea, cuando le hacen el mal uso a una herramienta, no significa que la herramienta sea mala.
significa que hay posibilidad de que tenemos que tener más criterio y que tenemos que ir más con cuidado y tenemos que ver cómo lo gestionamos y tal. Y es un proceso de aprendizaje. Pero imaginaros con yo qué sé, con la televisión, la comunicación, la publicidad. También cuando empezó la publicidad se hicieron la misma, hombre, pero ahora que puedes poner un anuncio, yo puedo persuadirte de algo que en realidad, de que compres algo que no quieres. Ostras, hoy en día ya el consumidor es muy inteligente. No es tan fácil persuadirlo de que compre algo que no necesita. Lo que tienes que hacer es vender, o sea, mostrar cómo tú generas valor respecto a los demás, pero ahora ya es mucho más inteligente. Entonces, nos falta a todos, al colectivo social, nos falta inteligencia para evaluar un poco herramientas como WhatsApp y las redes sociales. A todos, en general, pero no por eso hemos de decir que está mal. O sea, son buenos entornos, evidentemente, es grandes oportunidades, pero también se le puede dar un mal uso. Y desgraciadamente hay mucha gente todavía que le da un mal uso. Pero bueno, eso no tiene por qué frenar la evolución, porque si no, imagínate, no hubiéramos evolucionado nada. Perfecto. La señorita María nos consulta, si deseo realizar un prototipo del producto nuevo, ¿cómo podría realizarlo con las personas de mi empresa, del comité innovador? Ellas tendrán que participar en cada uno del proceso de prototipar y experimentar, o solo pueden participar en la generación de ideas. Vale, buenas preguntas. Ya estas son de consultoría, pero bueno, vamos a permitirlas. Mira, el órgano, a ver, aquí tiene que haber un órgano, en cierta manera, que gobierne la función de innovación. Y este es el comité de innovación. Este órgano, un comité de innovación, normalmente está formado por gerentes, pero también actores externos. Puede ser, por ejemplo, yo formo parte de varios comités de innovación y me encanta formar parte de ellos, porque los comités de innovación lo que hacen es, en cierta manera, definir cuál es el rol que cumple la innovación en la organización, ¿de acuerdo? Pero no tienen que ser los ejecutores de la innovación. Una cosa es el comité de innovación, órgano, digamos, que gestiona, el que toma decisiones. Por ejemplo, los diferentes equipos generan proyectos de innovación y presentan 5 productos y servicios y tal, innovador y todo. Han pasado todo el proceso y tal. El comité es el que elige cuál de estos 5 está alineado con las necesidades estratégicas que tenemos, con la estrategia, cuál priorizamos. El comité de innovación es el órgano que gobierna un poco los esfuerzos de innovación, el que toma decisiones sobre qué priorizamos, el que pone los desafíos encima de la mesa para que los equipos sepan en qué ámbitos hay que innovar. ¿De acuerdo? Entonces está el comité de innovación. Después está la alta gerencia, evidentemente sobre el comité de innovación. La alta gerencia alinea estratégicamente o transmite, digamos, las necesidades estratégicas y el comité las traduce en lo operativo. Después tiene que haber equipos de alto rendimiento para la innovación. Equipos se llaman mesas ágiles, salas de guerra, se les ponen nombres raros así ¿no? Porque son equipos normalmente que se montan, se desmontan. Cuando un equipo funciona, yo suelo ser recurrente a ellos, ¿no? Porque con el tiempo, wow, son unos cracks. De todas maneras, son equipos que formulas en función de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, si yo necesito optimizar el aplicativo de mi empresa por el tema de los servicios o mi plataforma de servicios o lo que sea, necesito dentro del equipo a alguien de TI para que me dé, digamos, toda esa información o esa parte de tecnologías de la información que si no tengo a alguien, pues no tendré esa data. Por lo tanto, cuando monto un equipo, he de conformarlo por diferentes disciplinas, pero también disciplinas que puedan generar valor al desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, normalmente el órgano del comité de innovación formula también los diferentes equipos y es un órgano que, en fin, que también puede, por ejemplo, instalar un software de gestión de proyectos de innovación, ¿no? Hay software donde, imagínate una empresa de 1000 personas repartida por todo el país, pues hay un software donde tú pones un desafío, hay un equipo, pero se le pregunta a todo el mundo, oye, ¿qué ideas se les ocurren ahí? Por ejemplo, en el proceso creativo sirve mucho. Y ahí es donde puedes incluso tener mejores formulaciones para proyectos de innovación, ¿no? O sea, hay diferentes herramientas y tal, pero la estructura es que el comité gobierna un poco, se implica más en el rol que cumple la innovación a nivel estratégico, designa grupos y después monitorea cómo estos avanzan, reciben
digamos, son como el product owner, en cierta manera, hablando en terminología Scrum, del proyecto, ¿no? Los dueños del proyecto. Y el equipo pues, tiene que trabajar para ellos con total libertad. La autonomía de un equipo de alto rendimiento para la innovación es esencial, ¿eh? Pero son dos distintos. Yo recomiendo que el equipo de innovación esté tanto en la fase de investigación, si saben hacerlo. Si no, esta fase la puede hacer una organización externa y dar resultados al proyecto. Pero la fase de ideación y la fase de prototipado, o sea, experimentación con las ideas hasta llegar a un producto deseable, factible y viable, un concepto creativo traducido en producto, ese proceso sí que el equipo de innovación lo tiene que realizar. Después el proceso creativo lo puedes complementar con un montón de personas, pero lo gestiona básicamente el equipo principal, ¿eh? Ahí hay multitud de alternativas, pero el equipo es consciente de todo el proceso, de todo el viaje. Perfecto, señor Huáscar. Para culminar con la última pregunta del señor Víctor Manuel, ante todo lo felicita por su presentación y consulta. Mi empresa corresponde al sector turístico, el cual es bastante afectado por la pandemia, ya que la experiencia vivencial es presencial al 100%. Estoy intentando innovar nuevas herramientas no presenciales para dar a conocer distintos destinos y productos a mis clientes, pero aún así me cuesta concretar ventas. ¿Qué me podría aconsejar? Mira, primero tomar conciencia, tú has hablado de la experiencia vivencial, ¿vale? Cuando tú ves una película yo qué sé, un drama y tal, estas películas dramones que hacen llorar a todo el mundo, lloras a distancia. No estás viviendo la experiencia, pero conectas con ella. El turismo está tomando formas. Evidentemente que si yo quiero visitar pues, una zona, pues tengo que estar allí. ¿Se puede hacer? Sí. Ya están naciendo dos alternativas. Una es la experiencia física conecta mucho. Eso no hay duda. No hay ninguna duda. La digital es distinta simplemente. No digo que no conecte, pero para conectar la digital tiene que ser distinta, porque no permite cierto nivel, o sea, no permite el nivel sensorial que tiene la física, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo puedo, o sea, no estoy diciendo que tengas que hacer, oye, irte al turismo digital y todo esto, aunque ya hay modelos de negocio que lo hacen, ¿de acuerdo? Yo pertenezco a una organización que viajamos a otros países, pero viajamos a través de Zoom. Es una organización de negocios, imagínate, ¿no? Pues yo quiero hacer negocios con Inglaterra, pues viajo a través de Zoom y me reúno con un grupo de empresarios en Inglaterra y tal. Bueno, pues, en fin, en el ámbito de negocios es eso, ¿no? Pero a nivel de turismo sí que es verdad de que, muy bien, yo quiero conseguir que haya el físico. Aquí tengo restricciones como, por ejemplo, si se han cortado los vuelos para tal, no sé, bueno. Lo que sí cambia mucho, o lo que muchas compañías han entendido, es que la digitalidad me imposibilita, digamos, el dar el mismo servicio que daba antes, pero sí me abre muchas más puertas, porque yo ahora puedo acceder a muchos mercados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la gestión del turismo tiene dos ámbitos. Uno es el estratégico y otro es el táctico. El táctico, evidentemente, tengo que estar en el país, ¿no? Pero el estratégico puedo... Yo tengo conocidos que están vendiendo viajes digitales y físicos a países donde ellos no están, pero tienen un partner estratégico, ellos generan el flujo, etc. O sea, ¿hay alternativas a tu modelo de negocio? Sí. Lo que no podemos pensar o lo que no podemos esperar es que con el modelo de negocio que teníamos antes sigamos funcionando. Es imposible. Tienes que cambiar. Y no te vayas a lo digital, pero evalúalo, explora esas alternativas, a ver qué ocurre, investiga, genera nuevos modelos, habla con gente, experimenta, a ver qué ocurre, ¿vale? Te puedes llevar grandes sorpresas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace 50 años, si tú decías, oye, la educación, bueno, hace 50 años, cuando empezó Internet, la educación puede ser a distancia. Imposible. Hace 30 años, hace 20 años, nadie apostaba por la educación a distancia. Hoy en día, las universidades que más alumnos tienen son las plataformas digitales como Coursera, yo qué sé, hay un montón. Open English, por ejemplo, en el ámbito del inglés. O sea, fíjate, si la educación es posible a distancia, ¿por qué no el turismo o el aprender de
de otros, ¿no? Recuerdo un amigo mío en España que montó un modelo de negocio, esto antes de la pandemia, ¿eh? ¿Qué es lo que hacía él? Y basado en un programa de televisión de los años 80, fíjate lo que te digo. En los años 80 había un programa de televisión en que a un aventurero le ponían una cámara aquí, otra cámara aquí y tal, y se iba a hacer una aventura. Y tú le ibas diciendo, a ver, pero te estoy hablando de una aventura en Tailandia, en no sé qué, y tenían que buscar, era un programa de televisión, tenían que buscar, no sé qué, en el río tal, en la cuenca no sé qué, no sé cuántos, está el tesoro tal. Pues tú le ibas explicando, no, tienes que ir a tal sitio, y cogía un helicóptero, se iba... Hostia, pero tú vivías la experiencia porque lo veías casi en primera persona lo que hacía. Y el tío iba... Esto lo hacía Juan de la Cuadra Salcedo. Ya falleció hace un poquito. Bueno, pues a mi amigo lo que hizo es, tú quieres el Taj Mahal, ¿no? Pues, oye, ¿cómo? Me gustaría ir al Taj Mahal, pero no puedo. Y menos ahora. Bueno, oye, tengo una persona allí que va a ser tus ojos. Y tú le vas diciendo, ay, métete por ese lado. Ay, gira por aquí. ¡Wow! Sube la cabeza. Entonces, era como un avatar y no era digital, era real. Pero lo veías en tal. Y ahora está pensando en hacer lo mismo, pero en 3D, para mejorar la experiencia. Fíjate, está vendiendo un montón de turismo, sobre todo para espacios físicos puntuales, el Taj Mahal, la mezquita de no sé qué, la no sé cuántos, la Torre Eiffel y tal. Pero fue una idea, oye, y muy barata. O sea, es una experiencia que puedes vivir muy barata, incluso en familia. O sea, fíjate las ideas que la creatividad tiene ese poder.